Sin embargo, terminado, ¿verdad?, precisamente el proceso de lo que fue la presentación de la Constitución de Apatzingán, que es uno de los antecedentes de ese afán en alguna de las facciones de los insurgentes que más preocupaba, que era, pues ya de plano vamos a independizarnos y no queremos ya una monarquía, busquemos otro esquema. Otros decían, sí, una monarquía, pero constitucional. De hecho, habrá que decir que para entonces, ya en 1812, o sea, ya había empezado la insurgencia aquí en nuestro país, pues se da el fenómeno ya de la Constitución de Cádiz, llamada la Pepa, porque fue promulgada un día de San José, pero como era Constitución femenino, pues le pusieron la Pepa y así se conocía. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nuevamente restablecida la familia real en la persona, ¿verdad?, del deseado, pues quitan la Constitución de Cádiz, y aquí mientras tanto se sigue dando esa etapa donde Morelos se va a ir debilitando hasta el grado en que, no obstante que ya estaba reconocido como un estratega y un gran militar, inclusive Napoleón en el destierro decía que si él tuviera tenido militares como Morelos, 2 o 3 como ellos, probablemente sería el amo del mundo. O sea, le daba un reconocimiento a Morelos. En ese orden de circunstancias, pues llegamos a la tercera etapa. Y la tercera etapa es que nuevamente esto ya está sucediendo en 1820, donde ya los insurgentes están totalmente dispersados, los virreyes de la época les ofrecen indultos, algunos desaparecen, otros aceptan el indulto. Ahí tenemos la figura de Guadalupe Victoria, el general Cuevita que se va a esconder allá a la sierra, y para no hacer largo el cuento, que no es cuento sino historia, habría que manifestar que se puede decir que en ese momento el movimiento insurgentes está acabado. Sin embargo, en España hay un cuartelazo del general Riego donde vuelve a imponer la Constitución de Cádiz, y en ese momento ya hay una monarquía constitucional en España, todavía con Fernando VII, pero mandan gente a México, y entre ellos a uno de los intrigantes que a través de una conspiración que se llama la conspiración del Triángulo, años antes habían tratado de secuestrar y asesinar a Fernando VII, la conspiración del Triángulo. Ese señor se llamaba O'Donoghue, que antes, habiendo sido perseguido, hoy nuevamente en fuerza la Constitución de Cádiz se convertía en un elemento liberal muy importante. Él viene para acá, y mientras tanto en México el virrey, ya entonces había intendencias, no se le llamaba virreyes, pues se ve un tanto desprotegido de lo que está sucediendo, y entonces esta conspiración o contrarrevolución propicia una paradoja, que quien venía históricamente persiguiendo a los insurgentes, que era Iturbide, se va a convertir en el personaje que va a propiciar la independencia a través de lo que viene siendo, en el momento en que llega O'Donoghue, el Tratado de Córdoba. En ese momento, ¿verdad?, se estipula poder hacer una especie de gobierno ejecutivo mientras mandan a un gobernante, y entre ellos está precisamente Iturbide, que empieza a fortalecerse. Él crea un ejército entre los antiguos realistas y los antiguos insurgentes, y es el famoso ejército trigarante, ¿verdad? En ese momento es cuando dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? La historia pues la conocemos todos, hace su juego Iturbide, se pelea con Guadalupe Victoria, y hay un congreso para entonces, se busca tener una constitución, y Iturbide pues da el cuartelazo, y qué paradoja, muchos como Lizarde, como futuros liberales que después estarían respaldando el federalismo, proponen nada menos que se tenga pues un monarca, pero no español, sino mexicano. Y entonces cuando accede al trono y como emperador Iturbide, que también es un efímero imperio, solamente 11 meses. Maestro Motilla, en este tránsito histórico, hablemos ahora de San Luis Potosí y del Pacto Federal de 1824, ¿qué le parece? Sí, cómo no. Traigo aquí mi acordeón, perdón. Bueno,
¿Qué es lo que sucede con San Luis Potosí? San Luis Potosí era una intendencia que llegaba casi hasta Nueva Orleans. Y cuando se da ya el fenómeno de la abdicación de Iturbide y el Congreso determina buscar un nuevo esquema de gobierno, es cuando se plantea la posibilidad de que las antiguas intendencias o provincias se conviertan en estados. Uno de ellos va a ser San Luis Potosí. Entonces, representantes de San Luis Potosí, de Guanajuato, van a Celaya, y allí en Celaya plantean la posibilidad de ya como estados libres y soberanos adherirse a un pacto federal. ¿En qué consiste ese pacto federal? En poderse sumar con otros estados para formar una república federal, ¿verdad? Aquí, sin embargo, hay algún tipo de controversia porque a muchos de los congresistas de la época no les parece un sistema federal, sino más bien un sistema centralista. E inclusive ya vemos nosotros, formando parte de ese grupo de legisladores, la idea de que también se necesita hacer una constitución. San Luis Potosí va a mandar al Congreso Federal, a la Ciudad de México, a 3 representantes, a un sacerdote de nombre Tomás Vargas y a un par de abogados, Luis Gonzaga y José Guadalupe de los Reyes. Ellos, de alguna manera, ya estaban integrados con el primer Congreso Constituyente de San Luis Potosí. Todavía el pacto federal estaba por formalizarse y finalmente San Luis Potosí se adhiere. Cosa diferente, por ejemplo, a Jalisco. De documentos se desprende que Jalisco decía, sí, somos un estado soberano independiente con derecho a federarnos, pero no debemos someternos a un centralismo. Debemos tener mucho cuidado de que verdaderamente seamos lo que queremos ser, un gobierno, una república federal. Y en ese orden de circunstancias, pues se empieza a crear la legislatura, por lo que se refiere a lo que es impartición de justicia, administración de justicia, pues se siguen manejando la justicia como históricamente se venía manejando, con autoridades judiciales que se respaldaban mucho en las antiguas leyes, en las costumbres, en los tribunales existentes, básicamente en materia civil y mercantil. La parte hacendaria pues la manejaban en aquel entonces los intendentes y así es como se adhiere al Pacto Federal San Luis Potosí. Como una cuestión anecdótica y es muy interesante, es que cuando finalmente se constituye nuestra primer constitución federal, le toca a Tomás Vargas circunstancialmente ser presidente del Congreso Federal y le va a tocar también en suerte entregarle a Guadalupe Victoria, que se convierte en el primer presidente de la República, la Constitución. Entonces, para orgullo de los potosinos, es un potosino el que entrega nuestra primera Carta Magna al primer presidente de México, ya cuando México se ha reinventado y se ha convertido en una república federal. Maestro Motilla, tengo 2 preguntas que en razón de tiempo sintetizo en una. La primera, Constitución potosina. ¿Cómo se genera? ¿Quiénes fueron sus protagonistas que le dieron vida? ¿Y cómo era el entorno social de entonces? Y finalmente, ¿cuáles fueron, de acuerdo a esa primera Constitución potosina, las funciones y facultades del Poder Judicial? Sí, cómo no. Bueno, esto también es muy anecdótico y se los voy a compartir porque nos tocó vivir la circunstancia. Miren, en 1985, los que no son tan jóvenes recordaremos que hubo un gran temblor en la Ciudad de México y ahí se cayeron muchos edificios. Dentro de esos edificios se cayó una bodega que tenía libros antiguos de un señor Ortiz, que era un coleccionista de libros, pero que inclusive para esa fecha ya había fallecido. Entonces sus herederos empiezan a rescatar lo que es rescatable de esas ruinas y encuentran el primer proyecto para la Constitución potosina. Voy a tratar de hilvanar lo siguiente. Aquí en la Biblioteca del Poder Judicial lleva el nombre de un gran historiador, el maestro Francisco Pedraza, que en paz descanse. Él escribió un libro sobre la primera Constitución potosina y manejaba una hipótesis. Él decía que la primera Constitución potosina
se basaba en el proyecto de un sacerdote que se llamaba Gorriño Yarduengo, ¿verdad? Gorriño Yarduengo era un sacerdote, gente de mucho dinero, que había estudiado fuera de la ciudad de San Luis Potosí, porque a raíz de la expulsión de los jesuitas no había estudios superiores en San Luis Potosí. Entonces Gorriño Yarduengo era una gente muy culta, de mucho dinero, muy preocupada de lo que tenía que seguir con el país y finalmente un convencido de que había sido muy bueno que nos hubiéramos adherido al Pacto Federal. Y Gorriño Yarduengo se convierte en presidente del primer congreso, la primera legislatura potosina, y él solito se avienta, como dijera uno de mis nietos, se avienta el escribir todo un proyecto de constitución y lo publica en una edición príncipe de pocos ejemplares. Sin embargo, San Luis Potosí es de los estados más tardíos en tener su propia constitución. O sea, la Constitución Federal es de 1824, el proyecto de Gorriño Yarduengo es de 1825 y finalmente nuestra Constitución es de 1826. Cuando rescatamos este libro, yo formaba parte de la Academia de Historia Potosina con el padre Montejano, con el arquitecto Cosío, se celebraban 20 años de la Casa de la Cultura y hicimos una edición facsimilar, en una edición príncipe, de esa primer Constitución potosina, y yo como abogado al fin me dieron la tarea de compulsar si efectivamente la hipótesis del maestro Pedraza se complementaba en lo verdadero, y son puntos y comas, salvo algunas cuestiones, como por ejemplo que no eleva a rango constitucional educación a los indígenas. Sin embargo, era tal la visión de Gorriño Yarduengo que decía que tarde que temprano, si no nos ocupábamos, nos iban a quitar la mitad del territorio los americanos. Tenía visión, estamos hablando de 1826. A él no le toca estar dentro del Congreso porque había terminado su periodo de diputado, pero junto con el primer gobernador de México, don Ildefonso Díaz de León, funda el Colegio Guadalupano Josefino, antecedente de nuestra universidad, en el INTE, del Instituto Científico y Literario. Entonces, finalmente nace nuestra Constitución potosina. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Ya para contestar la pregunta que me hace el maestro, ¿qué es lo que dice la Constitución respecto del Poder Judicial? Bueno, respecto del Poder Judicial dice que lo primero que se tiene que hacer es precisamente porque, aunque ya se había lanzado un decreto de instalación de lo que sería el Supremo Tribunal de Justicia, tendría que elevarse a rango constitucional formando parte de las actividades del Poder Judicial, el tema de lo que sería las actividades del Supremo Tribunal de Justicia. Aquí, si me permiten, sí voy a rápidamente, ya para terminar mi intervención, leer la respuesta, porque se me hacía ciertamente delicada poderla improvisar. Muchas gracias, maestro, y es rápidamente, ¿verdad? El 2 de agosto de 1824 hubo un decreto de instalación, se nombraron los primeros magistrados, algunos de ellos estaban formando parte de otros de los poderes, como Mariano Fernández de Castro, que se le llamó oidor, don José Sotero de Loyola, que había sido diputado de la primera legislatura, y también aparece don José Guadalupe de los Reyes, aquel diputado que habíamos tenido en el Congreso. Entonces, leo. El H Tribunal de Justicia, tanto en el proyecto Gorriño de la Constitución como en la primera del Estado, establecían que se compondría de una sala con 3 oidores y un fiscal. Los oidores se les llamaría señorías. Yo por eso a todos mis compañeros, con respeto les digo sus señorías, ¿verdad? Y un fiscal. El fiscal era pues lo que ahora sería el Ministerio Público, pero en aquel entonces dependía del Poder Judicial, cosa que ahora ya no es así. Y como apoyo un escribano, un relator, que la legislatura nombraría a los miembros del H Tribunal considerándose una segunda sala para las terceras instancias. Se manifestaba que la administración de justicia era monopolio de los tribunales, que desaparecían los fueros, que habría igualdad al ser juzgados, que sin causa nadie podía ser preso, pero en la Constitución primera se autorizaba una detención preliminar, pero solamente de 48 horas, no tormento ni confiscación de bienes de reos, y que se reservaba al H Congreso establecer jurados, y sobre todo jurados populares, e inclusive a través de juicios orales, para que vean que no hay novedad en los juicios orales.
el 2 de agosto de 1824, a través de un decreto de singular trascendencia para la historia de la administración de justicia en el territorio potosino, se establecieron las bases en 17 artículos para las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia, determinadas en lo que sobre ese particular establecía la Constitución de Cádiz, faltaba más, y el decreto fue publicado el día 6 del mes y año indicados. Y pues con esto, agradeciendo la generosidad de su paciencia, termino mi participación. Gracias, maestro Motilla. Antes de ingresar a esta sala, platicábamos con algunos de los señores magistrados de una iniciativa que surge del maestro Motilla, de que este año se dedicara, porque es interminable, como ustedes se dan cuenta, el tema y los temas que se van a tratar, para que hubiera una serie de conferencias durante el año y publicaciones, para que no solamente el Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial estuvieran enterados, sino también el público en general. Los abogados postulantes, pero para estudiantes de Derecho y el público en general. Presento ahora al maestro José Alberto Juárez Miranda. Él es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que le otorgó el título de licenciado en Biblioteconomía. Su maestría en Historia la cursó en la Universidad Iberoamericana. Su constante investigación la ha enfocado a los archivos históricos y de concentración, señaladamente la organización, la valoración documental y los servicios al público, particularmente en dependencias y entidades públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal. Profesor de Gestión Documental y Archivística en la Escuela de Ciencias de la Información de nuestra universidad. Miembro honorario de la Academia de Historia Potosina, en la cual se desempeñó también como secretario. Premio Nacional Manuel Romero de Terreros por la investigación histórica La Moneda del Pueblo. La Asociación Potosina de Bibliotecólogos le entregó reconocimiento por su invaluable contribución al desarrollo de la bibliotecología en San Luis Potosí. Presidente del Comité de Vinculación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en el Estado. Entre sus publicaciones es autor de 7 libros. Destaco únicamente la primera Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí, la instalación del Congreso del Estado, de la cual recibió reconocimiento. Otro libro, Los 7 Barrios, coautor de 6 libros, destacando Digesto Constitucional Mexicano y el Poder Judicial en San Luis Potosí. Autor de más de 50 artículos sobre la materia, hemos coincidido como jurados en el concurso que la Secretaría de Educación Pública convoca cada año, y él va como jurado en el aspecto histórico. Actualmente, director del Archivo General del Estado de San Luis Potosí. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro Efraín. Pues la primera pregunta es, cuando platicamos en principio sobre este coloquio, se mencionaron 2 fechas, 1824, 1825. Claro. ¿Cuándo se establece en forma definitiva el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, maestro? Bueno, antes de responder la pregunta, quiero agradecer la invitación que amablemente me hicieron. Y bueno, comentarles que al final de cuentas la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Hay 2 fechas simplemente, pero encontrar la respuesta a estas 2 fechas nos llevó hace años, 13 años para ser más o menos exactos, al licenciado Jesús Motilla Martínez, en ese entonces magistrado aquí en el Supremo Tribunal de Justicia, hacer un trabajo de investigación muy arduo, que fue, la verdad, el primer trabajo de carácter histórico realizado al respecto. Existía una publicación que había hecho por allí un integrante también de esta institución, pero enfocada propiamente al estudio del edificio donde estuvo alojado el Poder Judicial. Me refiero al licenciado Francisco Pedraza, ya aquí citado por el licenciado Motilla. Pero un trabajo de carácter histórico no lo había. Entonces, el licenciado Motilla tuvo a bien echarse ese compromiso durante su gestión de hacer un trabajo de rescate de la historia de la institución, y bueno, me tocó la suerte de que me invitara. Fue un trabajo muy intenso, y entre el trabajo rudo que hicimos
de investigación en aquel entonces fue el rescatar los documentos originales inéditos, la gran mayoría de ellos, que existen en el archivo, en los archivos del Estado de San Luis Potosí, principalmente en el Archivo Histórico del Estado. Son documentos que constituyen pues el patrimonio histórico